Durante el semestre 2024-1, el Club de Lectura Pedagógica de la Universidad Autónoma de Occidente trabajó el libro La docencia pequeña, lecciones cotidianas de las ciencias del aprendizaje, escrito por James M. Land, un profesor norteamericano muy inquieto por las investigaciones sobre el aprendizaje fundamentadas en las neurociencias, la biología y la psicología cognitiva. Él quiere que esto sea implementado de una forma prudente, sistemática y respetuosa, que además no agobie a los ya muy ocupados profesores. Por eso propone en su libro pequeñas actividades que reúne en 3 principios: conocimiento, comprensión e inspiración. Y con ellos busca que integrando lo cognitivo y lo emocional se logren cambios significativos en los procesos de aprendizaje universitarios. El primer principio que nos presenta este libro es el conocimiento. Los profesores universitarios solemos pensar que nuestra labor debe estar dedicada al desarrollo de habilidades cognitivas superiores, que las básicas debieron ser desarrolladas en los otros niveles de la educación y que si no, Google será una buena herramienta para que los estudiantes la tengan. Sin embargo, no se puede construir conocimiento superior ni interacción entre ellos si no hay unos conocimientos básicos firmes. Es por eso que dedicar un buen tiempo de la clase a reforzar estos conocimientos hará que nuestra labor sea mucho más eficiente. El autor entonces nos propone que hagamos 3 actividades básicas que son recuperar, predecir e interactuar para apoyar este desarrollo, y lo hace a partir de diferentes actividades pequeñas de las cuales algunos de nuestros profes nos contarán su experiencia. En esta primera parte del capítulo del conocimiento, la recuperación, quisiera compartirles un poco 2 experiencias en el contexto de la formación ciudadana aquí en nuestra universidad, y en estas 2 experiencias le aposté un poco a incorporar esos lineamientos, esas sugerencias que presenta el autor James M. Land frente a la importancia de considerar en el ejercicio de la memoria condiciones básicas para la estructura o la estructuración finalmente mental de los estudiantes, del sujeto, y a partir de esta estructura que requiere el fundamento de la memoria, podríamos encontrar distintas opciones, prácticas, sondeos, cuestionarios que llevados a cabo durante las clases en periodos cortos, apuntándole siempre al enfoque de la evaluación gruesa, puede presentarnos bastantes beneficios y ventajas en el orden del logro de los resultados en este contexto del aprendizaje. Particularmente, como lo mencionaba en los cursos de formación ciudadana, apliqué sondeos que exigían que el estudiante volviera mentalmente sobre ese capital cognitivo asegurado en relación con el tema de lo constitucional, y a partir de allí empezábamos a pulir con sus aportes, con el recordar permanentemente distintas posibilidades de facilitar más relacionamientos, más apertura, más creatividad y más acción crítica sobre ese capital cognitivo asegurado. Para vivenciar la estrategia de predicción, decidí fomentar con mis estudiantes el aprendizaje activo a través del modelo de las 3 P. Primera P, preguntar. En lugar de darle aspectos teóricos a mis estudiantes de una manera magistral, decidí hacerles preguntas, precisamente de un tema que estamos viendo en clase, que es el signo. ¿Existen variaciones significativas del signo? ¿El significado de los mismos depende de las culturas? Segunda P, participar. Los estudiantes estuvieron muy animados en su participación, conversaban, formulaban hipótesis, las confirmaban, las derribaban, y a partir de esa conversación tan interesante, lo que hice fue poco a poco vincular los aspectos teóricos hasta que comprendimos qué pasaba con los signos en una cultura. Decir que esa reflexión fue muy enriquecedora e interesante. Tercera P, provocar. Algo muy interesante que se nota en este ejercicio, en esta actividad, es que se provocó la emoción, la curiosidad del estudiante. ¿Esto qué implicó? Que ellos se vincularan más a la actividad. Diferentes investigaciones lo que nos muestran es que cuando está implicada la emocionalidad y la curiosidad de los estudiantes,
hay un compromiso diferente con las actividades que planteamos como profesores. Intercalar en su libro de docencia pequeña consiste en no dar todo el bloque del curso de una sola, sino hacer pedazos intercalados para que el estudiante, entre comillas, repase lo que se ha visto, por ejemplo, en el primer corte o primera unidad, lo repase en la segunda, lo repase en la tercera. Esta técnica sencilla le ayuda a los estudiantes a estar siempre ubicados en el mapa general del curso. Eso es útil para el aprendizaje porque como el estudiante ve en un semestre varias asignaturas, él necesita que en cada asignatura lo vayan ubicando para saber en qué punto va. Intercalar es pues lo que en otra época llamábamos repaso. Entonces, si voy a empezar una nueva unidad, hago un repaso de la primera. Si empiezo la tercera, hago un repaso de la segunda a la tercera. Y entre más haga eso, así sean repeticiones, el estudiante va a aprender de una manera más eficiente. El segundo principio que nos plantea el libro es la comprensión. Los profes universitarios sabemos que nuestra labor principal es desarrollar las habilidades superiores del pensamiento y para eso se ha promovido mucho en los últimos años el aprendizaje activo. Sin embargo, que un estudiante esté constantemente ocupado en actividades no garantiza su aprendizaje. Es por eso que el autor nos propone que haya una interacción frecuente, sistemática y profunda entre profesores y estudiantes que haga seguimiento a las actividades y que además haya una correlación profunda entre las actividades planteadas y las evaluaciones que se harán en la asignatura. Entonces el autor nos propone para desarrollar esto unas potentes actividades de docencia pequeña en 3 áreas: predecir, conectar y autoexplicarse. Escuchemos cómo nuestros profes de la Universidad Autónoma han implementado esto en sus propias clases. Desde el capítulo Conectar, podemos resaltar que el autor favorece esas estrategias que permiten a los estudiantes tener esos conocimientos interconectados. Desde mi práctica docente, lo que hacemos es favorecer esas intenciones de conectar esos conocimientos previos que los estudiantes tienen. ¿A través de qué? De la creación de mapas conceptuales, de la creación de juegos en los cuales los estudiantes tengan un marco general y ellos completen esas conexiones. A manera de ejemplo, ¿cuál es la conexión fundamental entre el cálculo diferencial y el cálculo integral? Y se genera un marco general en el cual los estudiantes tienen que hacer sus propias conexiones. A partir de ahí se potencializa la comprensión de los aprendizajes y también es una herramienta fundamental para que los estudiantes construyan a partir de sus propias conexiones un aprendizaje significativo. Cuando nosotros como profesores solicitamos un trabajo a un estudiante, por lo regular es una entrega más dentro de una gran cantidad de talleres, evaluaciones, pero en el caso de la asignatura traté que el trabajo final tuviera una secuencia de 3 entregas parciales. A esas entregas parciales se les hacía una retroalimentación para que el estudiante, en la medida en que fuera viendo su progreso, al finalizar entregara un trabajo que cumpliera con todos los criterios de la asignatura, pero que además le sirviera a él para el momento en que fuera a realizar un trabajo de consultoría o de asesoría en el tema. Desde el libro de docencia pequeña, el concepto de autoexplicarse nos da la oportunidad de poder relacionar las destrezas y el conocimiento. Básicamente, autoexplicarse permite conectar el saber y el hacer, y los estudiantes a través de diferentes ejercicios logran autoexplicarse en todo su proceso hasta llegar al resultado. No se trata solamente que desarrollen un resultado o que trabajen por proyectos entregando un resultado, sino que puedan hacer conciencia sobre ese conocimiento y cómo lo conectan con sus destrezas. Cuando trabajamos con blogs, cuando trabajamos con podcasts o cuando trabajamos con redes sociales,
para integrarlos en los proyectos, lo que buscamos no solamente es que nos muestren cuál es ese resultado, cuál es ese producto final, sino que también tengan la oportunidad de explicar cómo lo vienen haciendo, hagan reflexiones sobre eso y puedan hacer nuevas conexiones, integrando el conocimiento, la teoría y la práctica. La tercera parte del libro nos habla de inspiración y en ella el autor nos plantea que como seres humanos pluridimensionales, estudiantes y profesores, estamos involucrados con nuestras emociones en nuestras labores y esto facilita o dificulta la labor de enseñanza-aprendizaje. Otro aspecto que hay que tener en cuenta es lo que piensan los estudiantes de su capacidad de aprender. Si logramos darle importancia a esto, seguramente la labor educativa será mucho más fácil, amena y productiva. Para esto, el autor nos propone estrategias de docencia pequeña en 2 capítulos que va a llamar Crecer y Motivar. Y finalmente nos presenta un capítulo que se llama Expandir, donde va a presentar prácticas mucho más elaboradas que necesitan de tiempo y dedicación, pero que llevarán a una gran transformación de la educación. El libro nos presenta posibilidades para cada gusto y para cada quien. Veamos cómo nuestros profes lo han asumido en sus propias clases. Me corresponde hablar del capítulo Motivar y para ello una de las ideas claves de este capítulo es, por ejemplo, generar momentos de sorpresa en donde uno puede a los estudiantes tratar de generarles una situación en donde ellos para su aprendizaje sean capaces de motivarse a través de situaciones como estas. También podemos, por ejemplo, mostrarles para su motivación cosas como el cubo mágico, en donde a través de él podemos adivinarle la edad, saber su color preferido. También podemos generar, por ejemplo, qué día nació de cumpleaños. Cuando hacemos todas estas cosas, el estudiante realmente genera emociones, genera sorpresa, genera motivación para el aprendizaje y dice, ¿por qué sucede esto? Y desde allí generamos un aprendizaje muy significativo. El capítulo de Crecer del libro Docencia Pequeña nos cuenta la manera de cómo podemos hacer que el estudiante sea elogiado no por su conocimiento actual, sino por la potencialidad que pueda tener. El crecimiento es algo requerido para ser un mejor profesional. Lo que hacemos es inducir al estudiante a que no se quede solamente con lo que ha hecho actualmente, sino que pueda poco a poco ir mejorando. La idea es practicar, practicar, practicar para lograr mejores estándares. En mi caso, como docente de arquitectura, propongo ejercicios que pueden ser mejorados por los estudiantes. Los recojo, los reviso y se los devuelvo para que ellos poco a poco puedan alcanzar un mejor desempeño en este trabajo. Al final del semestre evaluamos hasta dónde ha podido llegar. Creo que es un buen ejemplo de lo que el libro nos propone, animando al estudiante para que alcance mejores estándares cada vez más.